Entonces, para el día de hoy, nosotros vamos a tener que trabajar con la modulación PM. Entonces, como su mismo nombre me lo indica, se llama Phase Modulation o modulación en fase. Para hacer esa modulación en fase PM, nosotros tenemos que recordar cómo trabajábamos con la FM. Entonces, recuerden ustedes una señal normal, por lo general, se caracteriza por tener una frecuencia, evidentemente, y una fase. Entonces, recordemos la forma de la señal. Recordemos que siempre que usábamos una señal del tipo FM, nosotros lo que buscábamos, voy a dejarlo aquí, XM, para que a ustedes les quede la referencia, solamente señal modulada. Siempre teníamos que si no va a haber una variación de la amplitud, pues la amplitud será directamente la que tengamos sobre la portadora, multiplicado por el coseno, ¿cierto? De 2pi por f, 2 por pi por la frecuencia de portadora, multiplicado por el tiempo más una función, ¿cierto? A esa función o a esa variación de función, nosotros le poníamos un nombre. Entonces a ese nombre le dábamos teta de t o phi de t, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a llamarla teta sub 0, que sería la fase de arranque. Si eso es cierto, y esa función por lo general depende del tiempo, ¿cierto? Bien sea, llamemos a esta omega sub c, que depende del tiempo y que ustedes lograron visualizar que esa función omega sub c podríamos hacer que variara sobre omega sub 0, pues nosotros pudiésemos encontrar una modulación por la detección de la frecuencia o una modulación por la detección de la fase. Inicialmente, pues pareciesen ser muy similares. Por ejemplo, si ustedes observan este valor y el valor que nosotros lo colocábamos a teta sub 0, pues pareciese ser muy similar. Sin embargo, a mí lo que me interesa es estudiar cómo sería el comportamiento de este valor de teta sub 0. Como ustedes destacarán, pues la única forma de poder observar cuál es la variación de teta sub 0 es encontrar cuál es la variación de de teta de t. Vamos a llamar teta de t a toda esta función que acabo de dejar en rojo en la parte de arriba. Entonces, si teta de t es una función que me regula absolutamente el 2pi por la frecuencia de portadora multiplicada por el tiempo en el que voy manejando, más una función teta sub 0 que también depende del tiempo, ¿cierto? Y es acá donde nosotros colocamos el mensaje, aquí es donde hacemos una transformación al mensaje, bien sea en fase o bien sea en frecuencia, pues nosotros necesitamos detectar qué tan rápido cambia eso. Porque si es una modulación en fase, o es un phase modulation, nosotros necesitamos asegurar que esa modulación sea analógica. Para poder asegurar que esa función sea analógica, pues nosotros tenemos que realizar una gráfica, ¿cierto? Y intentar establecer en función del tiempo cómo variaría teta de t. Teta de t sería cómo cambiaría bien sea la fase o bien sea la función en el tiempo. Si ustedes hacen eso, pues evidentemente se van a dar cuenta que esto se podría aproximar, ¿cierto? Digamos que son dos puntos infinitamente pequeños, uno en un lado y otro en el otro, en donde vamos a calcular su pendiente. Su pendiente, observen aquí, la podríamos calcular, ¿cierto? Como cuánto avanzó en teta de t versus cuánto avanzó en t, teniendo en cuenta que esta ecuación es omega c por el tiempo, que es esta parte que está aquí arriba, más teta sub 0, que sería bien sea la fase de arranque o la frecuencia que se mueva en función de ellas dos. Al final, si intento esto, evidentemente, llevarlo a la forma general y que se vuelva continuo y que pueda adaptarse, por ejemplo, a cualquier curva, etcétera, pues yo tengo que decir que ese omega instantáneo, que es el que siempre hablábamos en la frecuencia, de t que ustedes ya construyeron, es la variación con respecto al tiempo de la función teta. ¿Cierto? Esa sería la forma general de poder decir, no importa cómo cambie el mensaje, miren, observen lo que está en amarillo, no importa cómo cambie el mensaje, yo podría caracterizarlo si conozco cuál es su derivada. En función de eso, pues si conozco cuál es su derivada, yo podría tomar dos datos o calculo cuál es la variación en frecuencia que tendría la relación entre fc y teta 0, o calculo cuál sería la variación en función del tiempo. Entonces, ¿de qué dependería que sea FM o PM? Dependería de la transformación matemática que yo le haga a este mensaje.
Tengo dos opciones. Miren cómo cambia la frecuencia instantánea. Es decir, cómo la señal, si viene en una frecuencia normal, por ejemplo, la voy a colocar aquí. Si viene en una frecuencia normal, puede hacer este tipo de movimientos. Puede aumentar su frecuencia o de un momento a otro disminuirla. Observen. Eso solamente se puede llevar de forma continua si yo lo caracterizo como una derivada. Si yo hago ese tipo de cosas, entonces aparentemente mi modulación FM y mi modulación PM no tendrían ninguna diferencia particular, a excepción de lo siguiente: caractericemos ese omega instantánea, ¿cierto? Que decimos la variación instantánea en radianes sobre segundos en función del tiempo, como la acabamos de definir, es la variación, ¿cierto? De la función teta de t, es decir, de todo lo que está dentro de la coseno, con respecto al tiempo, independiente cuál sea el mensaje, y entonces podemos caracterizar ese teta de t. Observen, lo pasamos lo que está multiplicando, lo que está dividiendo a multiplicar, realizamos las operaciones específicas y decimos que esto es la integral, ¿cierto? Desde menos infinito hasta el tiempo t de omega instantáneo en una variable que la vamos a llamar alfa para no ponerla en el tiempo por delta de alfa. ¿Qué estamos diciendo? Que si nosotros logramos caracterizar ese delta de tiempo, ¿cierto? Ese teta de tiempo más bien, nosotros podríamos encontrar una función que me diga es la integral. Y esta función es la que me daría a mí inmediatamente cuánto vale teta de t. Automáticamente, cuánto vale teta de t. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre poder seleccionar si es una variación en frecuencia o si es una variación en fase? Pues entonces nosotros tenemos que partir de otra característica. Si nosotros decimos que estamos aquí y decimos la integración y nosotros decimos automáticamente, esta es la variación en el tiempo de una función en la frecuencia, obsérvenla, porque estamos cambiando una señal frecuencial y estamos encontrando un valor que se le vamos a agregar a la anterior ecuación, pues automáticamente decimos que este valor está variando en frecuencia. Pero si nosotros intentamos caracterizar de otra forma la ecuación diciendo que ese valor de la fase ahora va a variar en función del tiempo, nosotros podríamos decir lo siguiente. Nosotros decimos, si teta de t en función del tiempo ahora es una frecuencia de portadora, que es la que traíamos ahí anteriormente, es esta misma. ¿Dónde está? Frecuencia de portadora, este de acá. Bien. Le sumamos un teta sub 0 porque tiene una variación en frecuencia y además le sumamos una constante de proporcionalidad que se multiplica por una función m de t, donde generalmente la fase de arranque, generalmente este valor o la variación en frecuencia 0, mire que podríamos hacer las dos variaciones al tiempo. Esto nosotros podríamos también caracterizar entonces la señal de salida PM, así sería una PM, es decir, variamos solamente la fase en función del tiempo y hacemos que la frecuencia se mantenga constante y le decimos que entonces la señal de salida o la señal ya modulada debería ser la amplitud de portadora multiplicado por el coseno, ¿cierto? De omega c, porque sigue siendo la misma frecuencia de portadora por el tiempo desde la cual partimos, más una constante de proporcionalidad multiplicado por una función m de tiempo. Esa constante de proporcionalidad evidentemente hace referencia a la fase o la constante de fase. Si analizamos ese tipo de cosas y ahora y decimos evidentemente el cambio instantáneo de WI en función del tiempo, que es igual a la derivada de phi de t, donde phi de t, voy a subrayarlo, es todo esto es phi de t, todo lo que está dentro de la función cosinusoidal de phi de t con respecto al tiempo, pues automáticamente nosotros vamos a encontrar unas ligeras variaciones. ¿Por qué vamos a encontrar unas ligeras variaciones? Porque aquí en esto, la derivada de omega c por t con respecto al tiempo me da omega c, más la constante que nosotros llamamos la constante de fase multiplicado por la derivada de la variación de fase con respecto al tiempo me da automáticamente la caracterización de este resultado. Si nosotros tenemos eso claro, lo que estamos diciendo es que con solo derivar la función que acompaña a la fase, nosotros vamos a tener automáticamente una modulación. ¿Quién es esa m de t? Pues esta m de t no es nada más que el mensaje. Es decir, al contrario de lo que teníamos anteriormente en nuestra modulación de frecuencia,
Ahora lo que vamos a tener es, en lugar de una integral, es una derivada. Entonces, en frecuencia, integro, en derivada, perdón, en fase, módulo. A la luz de la vista, es supremamente importante poder detectar unas diferencias ligeras, y es así que voy a nuevamente escribir esas dos modulaciones en su resultado final para que ustedes las tengan presentes. Entonces, por ejemplo, recuerden que la señal de modulación en FM, voy a escribirlas aquí ambas para que ustedes las observen, siempre tienen una amplitud que nosotros llamamos por lo general amplitud o amplitud de portadora, porque ahí es donde parto, multiplicado por el coseno, ¿cierto? Ustedes lo realizaron de omega sub c por el tiempo, más una constante de frecuencia. Recuerden que esta constante de frecuencia también salía del resultado de poder colocar cuánto iba a variar mi ancho de banda en función de la modulación, o cuánto más o menos es la sensibilidad del mensaje, por el mensaje, voy a colocarlos en el mismo orden, por el delta de alfa, para poder diferenciar el tiempo. Listo, le cambio el alfa por el alfa por tiempo, y aquí queda la integral. Miren que la señal de FM lo que hace es tomar el mensaje e integrarlo y multiplicarlo por una constante, que fue lo que hicimos en nuestro laboratorio. Ahora, ¿qué hace el valor, o cómo hace la integración, ¿cierto? En fase el otro valor. Pues si nosotros necesitamos encontrar una derivada, y recuerden que aquí lo que nosotros hicimos fue despejar cómo encontrar ese mensaje, y en un lado encontré la integral, pues en el otro lado voy a encontrar un valor mucho más sencillo, y es solamente el mensaje. Entonces, ¿qué pasa si tomo este mensaje y lo derivo? Pues si tomo este mensaje y lo derivo, la señal PM, aunque suene redundante, va a ser igual a la amplitud, ¿cierto? De ese valor cosinusoidal, esto, multiplicado por el coseno, evidentemente, de el omega c por el tiempo, más una constante de proporcionalidad, y aquí tendríamos que colocar directamente cuánto es el valor que nosotros queremos en cada uno de ellos. Si nosotros lo que queremos es encontrar la variación del ángulo, pues solamente colocaríamos el mensaje. Si nosotros queremos encontrar la variación de frecuencia, colocamos única y exclusivamente la integral. Esto, como yo necesito solamente la variación del mensaje, pues yo coloco por el mensaje en función del tiempo. Recuerden, es la derivada de este resultado. La única forma de encontrar el ángulo es, pues, derivando a un lado y al otro. Y como ya tengo que es la integral, pues encuentro que tan pronto varíe la fase, pues automáticamente voy a encontrar el resultado. Aparentemente no hay una diferencia entre ellas dos. Observen lo siguiente, y es que lo único que hay de diferencia aquí es que en un lado es la integral uno del otro. Recuerden que la integral al final es el procedimiento inverso de poder calcular el área, perdón, de poder calcular la tangente a una curva, o lo que viene siendo el área bajo la curva. Así que en realidad lo que nosotros estamos haciendo aquí es derivando la integral y volviéndola a su estado original. Si ustedes tomaran dos mensajes aparentemente iguales, ¿cierto? Dos mensajes iguales incluso, y los modularan tanto en frecuencia como en fase, ustedes encontrarían las siguientes diferencias. Entonces, miremos el mensaje. Supongamos que el mensaje, vamos a hacer una suposición, y es que tenemos un mensaje que es cosinusoidal. Hacer el mensaje cosinusoidal, ¿cierto? No sé, una amplitud 1 por el coseno del ángulo, o por el coseno de la frecuencia del mensaje por el tiempo. Esto, recuerden, en banda base. Pues nosotros tenemos dos opciones. Si la dejamos quieta, pues la coseno de ese omega mensaje pues me va a dar una función que va a 90 grados adelante. Pero cuando nosotros la integramos, pues PM, aquí nos va a dar A sobre omega B, ¿cierto? Multiplicado por el seno. Bien, multiplicado por el seno de omega B por el tiempo. Observen que para la modulación FM, solamente hablando de un tono, de un solo tono, tendríamos un desfase de 90 grados. Entre comillas, ¿qué podríamos nosotros observar si nosotros hiciésemos los análisis? Por ejemplo, en frecuencia, yo puedo tener este tipo de cosas. Tener una señal que va así, una señal que cuando la integro se recoge en frecuencia, por ejemplo, mírenla, una señal que se amplía en frecuencia. Observen que al principio es igual,
¿Listo? Disminuye su frecuencia o aumenta su frecuencia. Esto lo llamamos FM. Para el caso de PM, lo único que nosotros tenemos es una señal. Y en PM me está diciendo multiplique por el mensaje. Ah, bueno, si el mensaje es diferente, pues la señal es diferente, pero van en fase. Observen que no cambia su frecuencia. Esto es similar a la M, pero ahora trabajando al interior, ¿cierto? De cada uno de esos resultados. Espérenme que me quedó mal dibujada la violeta. La dibujo bien para que les quede acorde la explicación. Listo, si arranca antes, pues termina antes. Y la amarilla, si arranca después, aunque se me fue un poco, termina después. Para un PM, nosotros no vamos a tener una variación abrupta de frecuencia, por lo tanto las señales se van a mantener en fase. Pero en el momento en que nosotros intentamos graficar esa señal, por ejemplo, para un FM, para ese tono anterior, nosotros tendríamos lo siguiente. Supongan que esta es la modulación que nos dio en función del tiempo, la señal FM. Y en la parte inferior vamos a tener la misma modulación en función del tiempo, pero para la señal PM. Evidentemente lo que yo dije es que el resultado de un mensaje, ¿cierto? Ustedes ya saben que a medida que disminuye la amplitud de ese mensaje en su interior, pues la variación es mínima. Recuerden las ecuaciones. Si nosotros miramos las dos ecuaciones, tanto para FM como para PM, obsérvenla. Si este valor del mensaje es muy pequeño, ¿cierto? Es muy negativo, pues la variación de omega sub c va a tender a ser muy pequeña, porque cada vez resta más sobre este omega sub c. Si es muy grande, es decir, está en el pico de la señal coseno que estamos tomando como prueba, pues va a ser muy amplio. Esto es en función de su integral. En esta va a pasar exactamente lo mismo, pero van a estar desfasadas 90 grados. Así que inicialmente es difícil detectar una señal modulada en FM y una señal modulada en PM. Por ejemplo, esta señal modulada en FM, ustedes lo podrían diferenciar poco de una señal modulada en PM, porque como nosotros tenemos por lo general, un osciloscopio que nos está entregando esto, ¿no? Y que va desfasada 90 grados aproximadamente, esto pues a nosotros nos podría dar algo similar a lo que tienen ahí. Ustedes a simple vista nunca la van a poder diferenciar, hasta a no ser que conozcan ustedes cuáles son las condiciones características de cada una de las señales y evidentemente el punto de lanzamiento. Es por eso que por cuestiones de implementación, detectar la frecuencia, por lo menos en términos electrónicos, es mucho más sencillo. Así que esta pues primó sobre la modulación PM pues por cuestiones de implementación y después de desarrollo y estandarización de cada uno de nuestros procesos. Si ustedes las observan son exactamente iguales. ¿Qué hay que hacer? Solamente toman su implementación, ¿cierto? Que tienen en FM y en lugar de integrar, dejan el mensaje como está, multiplicado por la constante de PM y automáticamente tienen la modulación PM. Y ustedes dirán, pero es más fácil la ecuación sin integrar que integradas. Pues sí, pero cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ¿qué pasaría en realidad en la comparación de por ejemplo, una FM con una PM? La frecuencia o el cambio de frecuencia me permite a mí, o es más fácil para mí detectar la frecuencia en términos de implementación con un oscilador controlado por voltaje que detectar lo que tiene que ver con la fase. Detectar la fase para nosotros es muy complicado y además tendríamos que hacer una derivada para intentar al menos detectar la fase con el cambio en su constante pues bueno, de pendiente o con su pendiente. Entonces, nosotros por lo general utilizamos FM y se vino estandarizando FM, aunque parezca, entre comillas, más difícil de manejar. ¿Qué características tendría FM y PM en función de AM? Recuerden que AM modifica su amplitud. Entonces, si FM y PM no modifican su amplitud, sino que cambian el interior de la frecuencia, pues evidentemente que para ustedes es más sencillo poder manejar bien sea FM o bien sea PM. ¿Listo? Es importante que reconozcan este evento. ¿Por qué? Porque en términos generales para las comunicaciones tiene menos incidencia el ruido sobre una señal FM o sobre una señal PM que sobre una señal AM. En la señal AM, aunque a veces aparezca y dé la impresión de que vamos un poco más adelante, pues es mucho más difícil pues poder evidentemente
detectar ese tipo de ruido, sobre todo cuando llegue al receptor. Mientras que en la FM pues puede llegar ruido, pero el ruido viene dentro de la frecuencia. Entonces, como tal, no vamos a tener amplias variaciones, ¿cierto? O grandes variaciones en su amplitud, lo que provoca que no se me sature la señal, por ejemplo, porque muchas veces ustedes ven que la saturación de la señal es ese ruido que suena como una sola, no sé, como un ruido ronco, ¿cierto? Que se supera los 5 voltios y automáticamente queda saturado. Esa es una de las grandes ventajas que tenía. La señal, pues, evidentemente, PM es mucho más sencilla de trabajar que la PM en algunas ocasiones. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque el desarrollo de PM sí, el gran desarrollo de PM se hace en las modulaciones digitales. El FM lo utilizamos mucho en las modulaciones análogas y en el momento en que nos fuimos dando cuenta en evolución que el PM de pronto tenía unas variaciones que podrían ser más beneficiosas para nuestras comunicaciones, pues nos inclinamos por el PM. Pero el PM nos inclina hacia el PSK y no en FM con el FSK también por cuestiones de detección. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda. En realidad es supremamente sencillo de detectar, entonces les escucho sus dudas. No, profe, no, nunca hemos, la verdad, no, bueno, en mi caso yo nunca he trabajado con VCO. Cuando nosotros tenemos que hacer una modulación FM en cuestiones de implementación, bien sea para la banda de broadcast, bien sea para la banda de televisión, bien sea para la banda, evidentemente, de seguridad o para la banda amateur, que ya las hemos mencionado, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones que necesitaríamos para poder realizar una modulación FM. Como ustedes se dieron cuenta de la teoría, nosotros debemos asegurar, escúchenme bien, asegurar una frecuencia constante de modulación mínima. Esto debe ser una frecuencia, o sea, yo no le puedo decir esto sea 40 y luego le digo que sea 41, luego 42, no. Aquí intento como hacer una especie de digitalización para tomar unos rangos de frecuencias y sobre esos rangos de frecuencias poder calcular cuál sea mi mensaje. Para poder hacer eso, lo primero que tengo que pensar es un VCO. Entonces, por sus iniciales, oscilador controlado por voltaje. ¿Y por qué necesitamos un oscilador controlado por voltaje? Porque evidentemente lo primero que a nosotros nos va a llegar, ¿cierto? A nuestra modulación es el mensaje. Observen que tenemos dos opciones, bien sean en PM o en FM. Este mensaje tiene que entrar a ser sumado, ¿cierto? O se tiene que sumar a una señal de frecuencia de portadora. Así que este mensaje tiene que ser sumado por acá. ¿Listo? Bueno, voy a hacerlo aquí primero. Tiene que ser integrado por acá. Vamos a hacerlo con FM. Vamos a integrarlo. ¿Cierto? Y esa salida de la integración tiene que ser sumada de manera electrónica. No lo olviden, de manera electrónica. Todo esto tiene que ser una tarjeta electrónica que lo haga. Tiene que tomar la señal electrónica análoga, porque es una modulación análoga de momento. ¿A quién? A una señal de frecuencia. Así que nosotros debemos tener una señal de frecuencia de portadora, ¿cierto? Que debe ir censando una señal en el tiempo, debe ir generando una oscilación, ¿cierto? Y a la vez tiene que ir generándola automáticamente, ni siquiera esto debe ir dentro de la oscilación, dentro del oscilador, para que yo pueda generar aquí una señal, lógicamente con una amplitud A sub C, que puede ser tomada incluso por un valor, por un elemento externo, y poder generar esa oscilación para que en el momento en que yo la modulo, recuerden que estoy en frecuencia de banda base, aquí genere una frecuencia de portadora, y aquí tendría que ser un filtro para la salida, ¿cierto? Y tan pronto tengo ese filtro, entre comillas, en resumen, yo podría automáticamente agregarle el ruido. Una vez detecto el ruido, ya les digo cómo vamos a colocar el oscilador. Detectar la señal ya es más difícil. Observen que aquí llega la señal más el ruido. Bien, entra un diagrama de bloques.
En ese diagrama de bloques tiene que haber un elemento que sea capaz de convertir la amplitud, y ni siquiera la amplitud, sí puede ser la amplitud en realidad lo que convertimos es la amplitud, tiene que haber un elemento que me convierta o que me detecte, de eso se trata, de detectar la frecuencia instantánea, o sea, la frecuencia que trae en ese momento. Para poder detectar la frecuencia instantánea, pues utilizo el VCO. Obsérvenlo bien sea para dar la frecuencia instantánea o bien sea para colocar la frecuencia instantánea. ¿Qué es un VCO? Pues fácilmente, lo único que yo digo es, un VCO es, viene una señal de voltaje, lo voy a colocar por aquí, una señal de voltaje, y él me dice, si detecto valores entre este valor y este valor, le doy una señal de salida cuya frecuencia, por ejemplo, es 10 megas. ¿Listo? Entonces usted va y lo mira y dice, ah, bueno, perfecto, o sea que entre este valor de voltaje V2 y este valor de voltaje V1, él siempre me va a sacar 10 megas. ¿Claro hasta ahí? Eso me permitiría a mí decir que la mayoría de señales que yo traigo aquí van a tener una baja variación de frecuencia y las voy a tener para detectar aquí. ¿Y por qué utilizo ese VCO? Porque ese VCO sirve tanto para sumar como para restar. Si yo logro restar del VCO la frecuencia de portadora, pues automáticamente estoy quedando bien sea haciendo la derivada en la recepción o bien sea haciendo la integral en la emisión de poder detectar la señal de manera automática. Hacer una derivada y una integral, evidentemente, en la parte análoga es muy sencillo, ¿no? Recuerden que esta integral, pues se puede hacer, bien sea, si trabajamos por debajo de frecuencias de alrededor de los 10 megas, como se hacían originalmente, con amplificadores de voltaje normal, ¿cierto? Un condensador y una resistencia. Pero, si nosotros ya trabajamos con frecuencias mayores o iguales a 100 megas, incluso a 10 megas, recuerden que por comportamiento de onda, nosotros tenemos que acudir a las ecuaciones de Maxwell para poder hacer los diseños. ¿A qué me refiero? A que para poder hacer estos diseños tenemos que tener en cuenta los caminos, tenemos que tener en cuenta las distancias, las longitudes, porque aquí ya las longitudes son aproximadamente, ¿cierto? O menores que la longitud de onda, las longitudes eléctricas. Si eso llega a suceder, que aquí ya anclamos un poco los cursos, pues evidentemente que nosotros tenemos que utilizar siempre electrónica análoga. Y aquí para poder hacer los filtros y los osciloscopios, pues tenemos que acudir a los juegos de MOSFET. ¿Listo? MOSFET de trabajo alto. Entonces nosotros ya no podemos hacer el típico amplificador, ¿cierto? El amplificador operacional que le conectábamos la inversora y la no inversora. No, esto en la vida real, por lo general, no se puede hacer. Así que acudimos a nuestros pares de MOSFET, ¿cierto? Donde podríamos colocar perfectamente algo en cascada por aquí y nos sale una amplificación automática. Y esto, que es equivalente en términos generales a un amplificador operacional, lo utilizamos para poder hacer nuestra modulación FM. Téngalo en cuenta, porque esto por lo general aparece. Actualmente, pues ya hacer la implementación de este tipo de MOSFET a altas frecuencias es muy sencillo, porque ya hemos bajado en el tamaño de la olea. Recuerden a qué me hago referencia con el tamaño de la olea, es a la fabricación, por ejemplo, de unos dispositivos cada vez más pequeños. Si esto se cumple, pues ya podemos automáticamente trabajar en todos estos, en todas estas implementaciones. ¿Qué tipo de montajes pueden encontrar para poder hacer la prueba? Pues automáticamente hay algunos que se llaman, déjenme encontrarles algunos, algunos moduladores, ¿cierto?, de generación FM. Entonces existe un control de voltaje con un circuito tanque LC, varactor y diodos, que eso es como para alta potencia. Eso puede ser reemplazado, evidentemente, y una salida. Entonces, este ejemplo o este circuito les permitiría a ustedes poder hacer una modulación. Por ejemplo, toman el mensaje y recuerden que el objetivo de la electrónica es reemplazar la ecuación. Si a ese mensaje le coloco yo aquí automáticamente un circuito RC, recuerden que el objetivo del circuito RC, ¿cierto? Con una excitación no lineal es poder integrar. Nosotros le colocamos un varactor, que era lo que existía originalmente, ¿cierto? Conectado a una inductancia que es un circuito de oscilación,
que va a ir conectado automáticamente en forma de transformador, ¿cierto? A un punto donde voy a tener el que me va a recolectar la fase inversa. Observen que este punto está unido, este de acá no. Este va a pasar de largo. Voy a dejarlo en otro color para que ustedes miren que este es un transformador que va a otra conexión. Vamos a tener un punto que va conectado a mi transistor MOSFET, evidentemente aislado de corrientes DC. Una resistencia a tierra y entramos a nuestro MOSFET o FET de amplificación que nos controla totalmente el circuito para que sea realimentado por este valor y automáticamente lo podamos sintonizar con un valor de alimentación VDD que va a ir conectado a un, digámoslo, potenciómetro, ¿listo? Variable que se va a encargar de sintonizar e ir aterrizado. Este circuito originalmente debe funcionar de manera sencilla si nosotros le colocamos unos aislamientos en corriente DC. Entonces analicemos un poco el circuito. Observen este varactor que nosotros lo llamamos pues diodo 1 y diodo 2. Tenemos unos condensadores, ¿cierto? Este condensador es bastante grande, ¿vale? Y vamos a tener, evidentemente, los mismos valores a donde llamamos este circuito, está aquí, un circuito tanque. El circuito tanque, recuerden ustedes que es un circuito oscilador, que para unos determinados valores de frecuencia de oscilación, que se calcula como frecuencia de oscilación, aproximadamente como 1 raíz de L por C equivalente, ¿cierto? Siendo L este valor. Y el C equivalente, el que nosotros tenemos, este es variable, este C es variable, este C, y este C, esto aterrizado para que no lo olvide, pues nosotros podríamos encontrar aproximadamente la frecuencia de oscilación. Y esa frecuencia de oscilación tiene que ser modulada, e integrada. Recuerden que la integral es solamente un circuito RC, mírenlo acá, con una resistencia, aquí está. Y si esto entra a un circuito MOSFET, pues automáticamente lo modula y lo integra. Una vez lo modula y lo integra, lo suma, ¿cierto? Evidentemente por nuestra salida, pues nosotros tendríamos aquí el valor de la señal FM. Ese sería un circuito muy sencillo, un circuito oscilatorio, un circuito donde solamente entra en frecuencia de resonancia ese circuito tanque y suma automáticamente el resultado de la integral de mensaje. Eso se podría hacer de manera sencilla, pero este circuito tanque tiene un problema grandísimo, y es que para la fabricación, poder encontrar la frecuencia de resonancia, recuerden que la frecuencia de resonancia es una gráfica en donde sale un pico muy pequeñito, encontrar este valor en términos de fabricación es muy difícil, porque todos nuestros elementos, por lo general, no son iguales. ¿Podríamos utilizar el VCO? Sí, aquí ya podemos hacer el VCO. También podríamos utilizar elementos de trabajo directo con modulación digital o con DSPs, pero pues yo creo que lo dejamos ya para que de pronto lo tengan ustedes un poco más en sus horas de ocio. Ventajas de la frecuencia FM. Entonces vamos a hablar de nuevamente la resistencia al ruido, la resistencia a las variaciones de señal, ¿cierto? No requiere amplificadores lineales en el transmisor, pero requiere un VCO en el detector. Tiene una gran eficiencia, ¿cierto? Y extiende o puede usted extender el ancho de banda de manera infinita porque tiene la constante de FM. Esas serían unas ventajas y desventajas de la FM. Si yo sé trabajar muy bien la FM, podría limitar el ancho de banda y eso es importante que ustedes lo puedan trabajar. Bien, ¿qué otros valores o qué otros decodificadores o demoduladores, que es donde nos centramos por lo general en hacer la demodulación de FM? Pues existe este que es el más importante y por lo general el que nosotros llamamos al ruedo. Y es el siguiente. Llamamos el diagrama de PLL. ¿Le suena PLL?
¿Alguno le suena PLL? ¿A ninguno? ¿Nunca lo han utilizado? Imposible. Se llama Face Look Loops. ¿Listo? Y básicamente, como su nombre lo indica, o su oficio lo indica, se dedica a detectar la fase, ¿cierto? A generar un filtrado que es realimentado y tener un oscilador controlado por voltaje. Su diagrama de bloques sería el siguiente. Entonces, lo primero que nosotros debemos detectar siempre o colocar es una frecuencia de entrada. Entonces, él lo que hace es lo siguiente, sobre todo para la demodulación. Es importante que lo tengan. Tenemos un detector de fase. Un segundo. Detector de fase. Luego vamos a tener pues un filtro pasabajos. Eso lo que hace es evidentemente dejar solamente lo que va en banda base. Filtro pasabajos. Enseguida pues vamos a tener una salida. Que va a ser aquí vamos a tener un generador de realimentación, un generador de la fuente. ¿Cierto? Oscilador. Él va a tomar la señal de VCO. Oscilador controlado por voltaje. Y va a volver a comparar, ¿cierto? La fase con la que venía. ¿Por qué tiene que detectar la fase? Porque evidentemente la fase es la señal que viene sobrándome, esa señal integral. Cuando detecta la fase, aquí lo que me integra o que lo que me detecta es la señal integral. Aquí me detecta la integral, no me detecta la señal automática. Entonces, él compara la señal de entrada, mírenlo, por eso es realimentado, con la señal que yo estoy generando en el VCO. Así que la señal que yo tengo en el VCO debe ser la frecuencia de portadora. Si yo comparo la señal de entrada con la frecuencia de portadora por el VCO, porque es fija, para eso sirve el VCO, oscilador controlado por voltaje, que yo mismo lo defino, por ejemplo, con un sintonizador, yo puedo hacer ese oscilador controlado por voltaje que vaya y vuelva en la frecuencia que yo quiero, pues automáticamente aquí lo que voy a integrar o lo que voy a encontrar es la integral de W. Si yo encuentro la integral de W, ¿cierto? Porque al final fue lo que encontré el detector de fase, pues automáticamente yo voy a poder llevarla hasta acá con un filtrado y hacer un paso adicional en donde con solo hacer un derivador, aquí lo vamos a llamar la fuente o el generador de la onda, el generador de la ecuación matemática, ¿cierto? O lo deja pasar y lo multiplica por una constante o lo deriva para poder encontrar bien sea FM o PM. Entonces, es muy sencillo en realidad poder calcular esa señal de manera sencilla, ¿no? Ustedes solamente colocan la señal de entrada, la comparan contra la frecuencia de portadora y automáticamente detectan la integral. Una vez tienen la integral, pues ustedes ya saben que tienen tenemos nuestra señal. No sé si de pronto hasta ahí tenemos alguna duda o tal vez nos quedó un poco sencillo o nos quedó claro cómo pudiésemos trabajar con los emisores receptores de FM. Lo más complicado era el VCO, pero eso está solucionado totalmente con nuestros resultados. Profe, yo sí tengo una duda, digamos, porque sí, profe, yo tengo una duda. ¿Por qué se utilizan los transistores MOSFET como filtros? ¿Los qué, perdón? Los MOSFET, ¿por qué dice que se utilizan como filtros? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Recuerden cuando ustedes montan un filtro activo, ¿no? Los filtros activos se caracterizan, voy a hacerlo más adelante por acá. Los filtros activos se caracterizan porque siempre tienen una señal que está alimentándolos. Por ejemplo, en la vida real, ¿cierto? Así alimentamos y aquí colocamos una configuración específica. Entonces, por aquí hacemos una realimentación, bien sea con un R, y por aquí colocamos un condensador, dependiendo, por ejemplo, si sea, por ejemplo, para este que sea un pasa altas o pasa bajos, dependiendo de donde vaya el R y donde vaya el C. Si nosotros hacemos este tipo de cosas para poder generar un filtro activo, ¿por qué un filtro activo? Porque va a tener la amplificación automática, pues nosotros reemplazamos esta configuración del amplificador por MOSFETs. Recuerden que el reemplazo de la configuración por MOSFETs nos permite, si vamos a amplificar en corriente, por ejemplo, poder colocar unos en cascada. Y aquí con una configuración específica y poder detectar aquí la salida.
Si aquí tengo la entrada y con MOSFET es equivalente a colocar aquí la entrada y aquí la salida. Porque al final esta configuración de los amplificadores operacionales no es más que un arreglo de MOSFETs. ¿Me hago entender? Es por eso. Inicialmente, como no teníamos circuitos integrados, estamos hablando pues de los años 50, cuando arrancamos la modulación FM en desarrollo total. Cuando teníamos circuitos integrados nos tocaba hacer todo en función de transistores. Después hacen la migración a MOSFET y con los MOSFET podemos construir los amplificadores operacionales. Pero resulta y pasa que estos amplificadores operacionales de uso común que nosotros tenemos por lo general trabajan por ahí hasta 10 MHz. Y si todos trabajan hasta 10 MHz, entonces, ¿cómo hago yo para implementar una solución al menos de un radio? ¿Me hago entender? Pues, ¿qué me toca? ¿O qué es lo que tocaba? Ahorita ya no es tan complicado, ¿no? Pero originalmente tocaba acudir a circuitos con MOSFET. Y el MOSFET es el que se encargaba de hacer la amplificación. Por ejemplo, es un amplificador de doble etapa. Entonces, también saben que podían hacer una amplificación con una sola etapa. Y ahí les da el MOSFET y colocan la configuración que ustedes consideren para que funcione ese MOSFET, que es equivalente a realizar este trabajo, pero con la particularidad de que los MOSFET solos sí los consigo para mayores frecuencias. ¿Me hago entender? Ya si ustedes necesitan filtros pasivos, ¿listo? Pues los filtros pasivos, sí, usted coloca la resistencia, el condensador y se acabó. Pero por lo general aquí necesito amplificaciones porque la señal viene muy débil, afectada por el ruido del canal. ¿Claro o más o menos, Diego? ¿Será, Diego? Sí, profe. Sí, profe, sí, muchas gracias. Sí, es una cosa muy puntual, es solamente como evolución de la electrónica, ¿no? A veces nosotros nos centramos en que los amplificadores operacionales van a trabajar para siempre en todas las frecuencias y no es verdad, son limitados, son muy limitados para aplicaciones de baja frecuencia y cuando empezamos a subir sobre todo en telecomunicaciones nos vamos dando cuenta que ya no es tan útil como lo pensábamos. Y ahí es donde pues empieza a aparecer todas esas ecuaciones de Maxwell y todo esto que nosotros utilizamos para poder trabajar directamente con nuestras aplicaciones. Bien, ¿qué nos queda? Entonces, si no hay más dudas, pues poder pasar a un siguiente tema que es, ya sabemos hacer modulación FM, podríamos hacer modulación PM, pues sabemos hacer modulaciones AM con doble banda lateral, con banda lateral comportadora suprimida, con una sola banda, etcétera, etcétera. Entonces vamos ahora a pasar un poco a mirar cómo podríamos mejorar esta electrónica en función de los avances que tenemos actualmente.